Un rango de 30 minutos. Eso fue suficiente para enviar a un chico de 14 años al corredor de la muerte. Una estimación de la hora de muerte presentada como ciencia exacta, que estaba completamente equivocada. Y ese error le costó 48 años de su vida. Hoy, en el método forense, analizamos cómo el cronotanatodiagnóstico puede convertirse en la pieza clave o en el mayor error de un juicio. El 11 de junio, 2 días después de la desaparición, el doctor John Penniston realiza la autopsia del cuerpo de Lynn Harper. Penniston es el patólogo forense de la región. Es su trabajo determinar la causa de muerte y, crucialmente para este caso, estimar cuándo ocurrió. Durante la autopsia, examina el contenido estomacal de la víctima. Lynn había cenado con su familia a las 5:45 de la tarde. Su madre recuerda exactamente qué comió: carne, vegetales y postre. Penniston observa que todavía hay comida parcialmente digerida en el estómago, y aquí es donde comienza el error. Basándose únicamente en el estado de digestión de esa comida, Penniston concluye que Lynn Harper murió aproximadamente 2 horas después de cenar. Es decir, entre las 7:15 y las 7:45 de la noche del 9 de junio. Un rango de solo 30 minutos. Y ese rango coincide casi perfectamente con el tiempo en que Steven Truscott estaba con ella y no tiene coartada clara. En el juicio, Penniston testifica con absoluta certeza. La muerte, afirma, ocurrió en ese intervalo preciso. No menciona márgenes de error. No discute variables. No explica las limitaciones del método. Presenta su estimación como si fuera un hecho científico incontrovertible. Y el jurado lo cree. ¿Por qué no habrían de creerlo? Es un experto médico, testificando bajo juramento, usando terminología científica. Basándose principalmente en esa estimación de tiempo de muerte, Steven Truscott es declarado culpable de asesinato y sentenciado a muerte. Con 14 años, se convierte en la persona más joven condenada a muerte en la historia de Canadá. Pero hay un problema enorme. Esa estimación de tiempo de muerte era científicamente insostenible. Entonces, ¿qué hizo mal el Dr. Penniston? Para entenderlo, necesitamos hablar del vaciamiento gástrico, el proceso por el cual el estómago digiere comida y la pasa al intestino. En promedio, y esta palabra es crucial, en promedio, el estómago tarda entre 2 y 4 horas en vaciarse después de una comida normal. Pero esa es una generalización estadística, no una constante biológica. La velocidad de digestión varía enormemente dependiendo de múltiples factores. El tipo de comida. Las proteínas y las grasas se digieren más lentamente que los carbohidratos. Una comida pesada puede permanecer en el estómago 5 o 6 horas. El estado emocional. El miedo, el estrés extremo, el pánico, todo eso puede detener completamente la digestión. Se llama gastroparesia psicógena. Si Lynn Harper estaba aterrorizada, y probablemente lo estaba, su digestión pudo haberse detenido por completo. La actividad física, correr, luchar, forcejear, todo eso desvía la sangre de los órganos digestivos hacia los músculos. La digestión se ralentiza o se detiene. Condiciones médicas previas, problemas gastrointestinales, medicamentos, incluso algo tan simple como haber comido rápido puede alterar la velocidad de digestión. Y aquí está el problema fundamental. El Dr. Penniston ignoró todas estas variables. Tomó un promedio estadístico, 2 horas, y lo presentó como si fuera un cronómetro biológico preciso. Dio un rango de 30 minutos cuando la realidad es que el margen de error es de horas, potencialmente muchas horas. Eso no es ciencia forense rigurosa, eso es una suposición disfrazada de certeza científica. Y esa suposición mandó a un adolescente al corredor de la muerte.
Entonces, ¿cómo se debería haber estimado el tiempo de muerte en este caso? La respuesta es, usando múltiples métodos y siendo honestos sobre los márgenes de error. El cronotanatodiagnóstico, la estimación del intervalo post-mortem, no se basa en un solo indicador. Requiere la integración de múltiples fenómenos. Primero, el algor mortis, el enfriamiento del cuerpo. Después de la muerte, el cuerpo pierde aproximadamente 1 grado Celsius por hora en condiciones estándar. Pero condiciones estándar es una ficción. La temperatura ambiente, la ropa, la masa corporal, el viento, la humedad, todo afecta la velocidad de enfriamiento. En este caso, el cuerpo de Lynn Harper fue encontrado en un bosque, parcialmente protegido por vegetación, en junio. Temperaturas variables entre el día y la noche. Una estimación basada en temperatura corporal habría dado un rango, no una hora exacta, y ese rango habría sido de varias horas. Segundo, el rigor mortis, la rigidez muscular. Aparece típicamente entre 2 y 6 horas después de la muerte, alcanza su máximo entre 12 y 24 horas, y desaparece después de 36 a 48 horas. El cuerpo fue encontrado 2 días después, cuando el rigor mortis ya había desaparecido. Así que este indicador solo confirma que llevaba más de 36 horas muerta, pero no puede precisar más. Tercero, el ligor mortis, las livideces cadavéricas. La sangre se acumula en las zonas más bajas del cuerpo por gravedad. Comienza a aparecer entre 30 minutos y 2 horas después de la muerte, y se fija completamente alrededor de las 8 a 12 horas. El estado de las livideces pudo haber dado información sobre si el cuerpo había sido movido y cuánto tiempo llevaba en esa posición. Pero el análisis más importante, y que existía en 1959, pero fue completamente ignorado, era la entomología forense. Había insectos en el cuerpo, larvas de moscas en diferentes estadios de desarrollo. Esas larvas son cronómetros biológicos mucho más precisos que el contenido estomacal. Las moscas ponen huevos en un cadáver en cuestión de minutos u horas. Esos huevos se convierten en larvas que pasan por estadios predecibles según la temperatura ambiente. Un entomólogo forense puede estimar el tiempo transcurrido desde la muerte examinando el tipo de insectos, su estadio de desarrollo y la temperatura promedio del lugar. Pero en 1959 nadie hizo ese análisis. Se ignoró evidencia científica sólida en favor de un método notoriamente impreciso. Pero volvamos a ese detalle crítico: los insectos. En 1959, durante la autopsia original, se documentó la presencia de larvas de mosca en el cuerpo de Lynn Harper. Pero nadie les prestó atención. No se recolectaron correctamente, no se preservaron, no se analizaron. Se consideraron irrelevantes. Y ahí está uno de los errores más graves de todo el caso. Porque 47 años después, cuando el caso fue reabierto, los entomólogos forenses revisaron las fotografías de la autopsia original. Y lo que encontraron cambió todo. Las larvas visibles en las fotografías estaban en un estadio de desarrollo que, considerando las temperaturas promedio de esos días en Ontario, indicaba que los huevos habían sido depositados al menos 24 a 36 horas antes de que el cuerpo fuera encontrado. Eso significaba que la muerte no ocurrió la noche del 9 de junio entre las 7:15 y las 7:45. Ocurrió mucho después. Posiblemente no antes de las 9 o 10 de la noche del 9 de junio. O incluso durante la mañana del 10 de junio. Cuando Stephen Truscott tenía coartada verificable. Este análisis entomológico, publicado en 2019, en una revista científica revisada por pares, concluyó que la estimación original de tiempo de muerte era incompatible con la evidencia entomológica. El Dr. Shera van Laerhoven, entomóloga forense de la Universidad de Windsor, declaró:
Si este análisis se hubiera hecho en 1959, Steven Truscott nunca habría sido condenado. La evidencia científica más sólida del caso fue ignorada completamente. En 2006, casi 50 años después de la condena, el caso Steven Truscott fue formalmente reabierto. Se convocó a los mejores expertos forenses del mundo para revisar toda la evidencia. Bernard Knight, uno de los patólogos forenses más respetados internacionalmente, testificó sobre el contenido gástrico. Sus palabras fueron devastadoras para la condena original. El análisis de contenido gástrico es uno de los peores métodos para determinar tiempo de muerte. Es tan impreciso que apenas vale la pena hacerlo. Dar un rango de 30 minutos basándose en esto es científicamente injustificable. Otros expertos revisaron la temperatura corporal, el rigor mortis, las livideces. Todos coincidieron. No había forma científica de determinar con certeza que la muerte ocurrió entre las 7:15 y las 7:45 de la noche. El rango real, siendo honestos con la evidencia, era de varias horas, posiblemente desde las 7 de la noche hasta la mañana siguiente. Y dentro de ese rango honesto, había múltiples momentos en los que Truscott tenía coartada verificable. El 28 de agosto de 2007, la Corte de Apelaciones de Ontario anuló la condena. Steven Truscott fue declarado víctima de un error judicial. Había pasado 48 años, casi medio siglo, cargando con una condena por asesinato, por una estimación de tiempo de muerte que nunca debió presentarse con esa certeza. El caso de Steven Truscott nos enseña varias lecciones fundamentales sobre el cronotanato diagnóstico. Primera lección: ningún método individual es suficiente. El contenido gástrico, la temperatura corporal, el rigor mortis, las livideces, los insectos, ninguno de estos indicadores funciona solo. La estimación del tiempo de muerte requiere integrar múltiples líneas de evidencia y reconocer que cada una tiene limitaciones. Segunda lección: los rangos honestos son mejores que las falsas precisiones. Es mejor decir, la muerte ocurrió entre las 6 de la tarde y las 2 de la madrugada, que pretender que ocurrió exactamente a las 7:30. La honestidad sobre la incertidumbre no debilita la ciencia forense, la fortalece. Tercera lección: la evidencia científica debe preservarse y analizarse correctamente. Los insectos en el cuerpo de Lynn Harper pudieron haber cambiado el curso del caso en 1959, pero fueron ignorados. La entomología forense existía como disciplina en ese momento. Simplemente no se aplicó. Cuarta lección: los tribunales necesitan entender las limitaciones de la ciencia forense. Un perito que testifica con absoluta certeza sobre algo inherentemente incierto no está siendo científico. Está siendo peligroso. Y los jueces, fiscales y abogados defensores necesitan saber hacer las preguntas correctas. ¿Cuál es el margen de error? ¿Qué variables podrían alterar esta estimación? ¿Existen métodos alternativos? Quinta lección: la revisión científica independiente es esencial. El caso Truscott fue corregido porque expertos independientes revisaron la evidencia décadas después. Pero eso no debería ser necesario. La ciencia forense debe tener controles de calidad desde el principio. El tiempo es una de las cosas más difíciles de reconstruir en una investigación forense. No porque la ciencia no tenga métodos, los tiene, sino porque el tiempo no deja evidencia directa. Solo deja transformaciones en el cuerpo que debemos interpretar con humildad. Steven Truscott
recuperó su libertad y su nombre, pero perdió 48 años de su vida. Lynn Harper nunca obtuvo justicia real. Su caso sigue oficialmente sin resolver. Y todo por una estimación de tiempo de muerte que se presentó con una certeza que no existía. El cronotanatodiagnóstico es un método necesario, pero es impreciso. Y cuando olvidamos eso, cuando presentamos rangos como certezas, cuando ignoramos evidencia que contradice nuestras conclusiones, el error deja de ser científico y se vuelve judicial. Y las consecuencias las pagan personas reales. En ciencia forense, reconocer lo que no sabemos es tan importante como demostrar lo que sí sabemos, porque la justicia no puede construirse sobre ilusiones de precisión. Esto es el método forense, donde entendemos cómo funciona realmente la ciencia y por qué sus límites importan.